Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio que dice verificar si el vector u es resultado de una combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Para no poder resolver el ejercicio, entonces necesitamos entender lo que es una combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal, no? Bueno, podemos decir que una combinación lineal es colocar un vector cualquiera, ¿no?, en función de los vectores base o función de los vectores generadores. Entonces, de manera general, podemos decir que un vector u será combinación lineal de los vectores b sub 1, b sub 2, b sub 3 hasta b sub n si el vector u puede expresarse de la siguiente manera. U es igual a un escalar 1 por vector 1 más un escalar 2 por el vector 2 más un escalar 3 por el vector 3 más llegar a un escalar n por el vector n, ¿no? Observamos que u es un vector cualquiera. Los vectores b sub i son vectores base o vectores generadores. Y los elementos alfa sub 1, sub 2, sub 3 hasta sub n, los alfa sub i, son escalares. En otras palabras, el vector u se obtiene como resultado de la operación suma entre los vectores multiplicados por su respectivo escalar. Cuando cumplimos esta expresión, nosotros podemos decir que u es una combinación lineal. Esto que yo acabo de mencionar es una expresión general y es un pequeño resumen de la parte teórica sobre los ejercicios de combinación lineal. Pero llevemos esta parte teórica a nuestro ejercicio. Si escribimos nuestro ejercicio de manera general, observamos que tenemos u y nos pregunta si es resultado de una combinación lineal de tres vectores. Bien, entonces anotamos nuestro vector u, ¿no? Vamos a anotarlo de manera general. Vamos a tener un alfa 1 por el vector 1 más un alfa 2, ¿no?, un escalar 2 por el vector 2 más un alfa 3, que es un escalar, por el vector 3, ¿no? Esta sería la expresión general de nuestro ejercicio. Bien, entonces vamos de lo general a lo particular. ¿Qué es el vector 1? El vector u es dato. Los vectores b sub i son datos, ¿no? Y los elementos alfa serían nuestras incógnitas. Entonces, u va a ser 7,6,8, que va a ser igual a un alfa 1 por el vector b sub 1. ¿Pero qué es el vector b sub 1? Es 1,3,2. Más un alfa 2 por el vector b sub 2, que sería 2, menos 1,0. Más un alfa 3 por el vector 3,1,4. Vuelvo a mencionar. Lo que nosotros tenemos que encontrar son los valores de estos escalares, ¿no? Son valores únicos que harán que se cumpla esta expresión. Nosotros sabemos si multiplicamos un escalar por un vector, en este caso un vector que tenga dos componentes, ¿no?, el escalar afecta a cada uno de los componentes. Vamos a utilizar esta propiedad para continuar con el ejercicio. Metemos entonces el respectivo escalar al vector. Vamos a tener 7,6,8 va a ser igual a alfa sub 1, 3 veces alfa sub 1, 2 veces alfa sub 1. Está entrando el escalar, ¿no? Luego vamos a tener 2 alfa sub 2, menos alfa sub 2, 0, ¿no? Escalar por 0 va a ser 0, más 3 alfa sub 3, alfa sub 3, 4 alfa sub 3. Para continuar con el ejercicio, nosotros tenemos que sumar ahora los vectores. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si tenemos una suma de vectores, en este caso podríamos decir a, b más c, d, la suma se hace componente a componente, ¿no? Si tenemos una suma de vectores de dos dimensiones, el resultado va a ser otro vector de dos dimensiones. En este caso vamos a tener a más c, que sería la suma de los primeros componentes, y b más d, ¿no?, que sería la suma de los segundos componentes. Vamos a utilizar esta propiedad en nuestro ejercicio. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener 7,6,8 va a ser igual componente a componente.
los primeros componentes va a ser entonces alfa 1 más 2 alfa 2 más 3 alfa 3. Bien, ahora vamos a atacar a los segundos componentes. ¿Qué vamos a tener? Coma, 3 alfa 1 menos alfa 2 más alfa 3. Coma. Ahora vamos con los terceros componentes. ¿Qué vamos a tener? 2 alfa 1 más 0, ¿no? Más 0 que no lo vamos a anotar, más 4 alfa sub 3. Una vez teniendo esto, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer valer la igualdad, ¿no? En este caso vamos a igualar acá 7, que sería el primer componente, con el primer componente que está en función de los alfas, ¿no? Vamos a tener entonces que alfa 1 más 2 alfa sub 2 más 3 alfa sub 3 es igual a 7. Después vamos a tener que 3 alfa sub 1 menos alfa sub 2 más alfa sub 3 es igual a 6. Luego vamos a tener 2 alfa sub 1 más 4 alfa sub 3 es igual a 8. Podemos observar que esto se volvió en un sistema de ecuaciones, ¿no? Se volvió en un sistema de ecuaciones, donde tenemos 3 incógnitas y también tenemos 3 ecuaciones, por lo que el sistema se puede resolver. Lo tenemos que resolver para encontrar los valores de alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. ¿Qué es lo que necesitamos para poder expresar los vectores dados como combinación lineal del vector que nos dieron? Como estamos nosotros en un tema de álgebra lineal, el método que nosotros vamos a utilizar para resolver el sistema será el método de eliminación de Gauss-Jordan. Bien, ¿qué nos dice este método? ¿No? Nos dice que acá nosotros vamos a construir una matriz con los coeficientes de las variables. En este caso, acá tenemos el coeficiente 1, 2 y 3. Bien, anotamos esos coeficientes. 1, 2, 3. Después vamos a tener los coeficientes 3 menos 1, 1. Anotamos 3 menos 1 y 1. Luego tendremos, ¿no?, el coeficiente 2. Anotamos acá 2. 0, ¿no?, para esta columna. Anotamos 0 porque alfa 2 no existe. Y 4 para la columna 3, ¿no? 4. Muy bien. Y habiendo anotado los coeficientes de las variables, esto nosotros tenemos que ampliar, ¿no?, a la columna de resultados. ¿No ve? Esta columna que está compuesta por los resultados, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 7, 6 y 8. Lo siguiente que tenemos que hacer es aplicar acá operaciones elementales con el objetivo de volver esta matriz en una identidad, ¿no? Y lo que te sobre acá serán unas constantes que nos indicarán los valores de nuestras variables. Antes de continuar, quiero mostrarles un pequeño truco, no sé si truco, pero un comportamiento que siempre se cumple. Nosotros teníamos acá el vector 1, que está acá, nuestro vector 1, ¿no?, que nos dio el ejercicio. Tenemos acá nuestro vector 2, que también nos dio el ejercicio, y el vector 3, que también nos dio el ejercicio, ¿no? Teníamos eso como dato. Podemos observar que sus componentes son 1, 2, 3 para el vector 1, y vemos que eso se repite acá, ¿no? Ahí está. Aquí estaría el vector 1. Bien, observamos que el vector 2 es 2 menos 1, 0. Y también está acá 2 menos 1, 0. Y observamos que el vector 3 es 3, 1, 4. También está acá, ¿no? 3, 1, 4. El vector que nosotros estábamos queriendo expresar como combinación lineal es 7, 6, 8. Y también podemos encontrarlo acá. Entonces podemos tal vez ahorrarnos todo este trabajo, ¿no? Podríamos ahorrarnos todo este trabajo y anotar nuestra matriz para resolver el sistema, ¿no? Aquí están los coeficientes. 1, 3, 2,
2 menos 1, 0, ¿no? 3, 1, 4. ¿No ve? Aquí está nuestra columna de resultados, que sería 7, 6, 8. Es importante conocer este comportamiento porque nos permite o pausarnos el procedimiento o verificar que estamos haciendo bien. Continuemos entonces con la resolución del sistema, ¿no? El objetivo es resolver el sistema para encontrar los valores de alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3. Trabajando en la matriz, nosotros podemos utilizar este 1 como pivote. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? Menos 3 fila 1 más fila 2, y esto en fila 2. Menos 2 fila 1 más fila 3, y esto en fila 3. La primera fila no va a sufrir cambios. Vamos a seguir teniendo lo mismo. Las otras dos filas sí van a cambiar. Menos 3 fila 1. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más fila 2, ¿no? Menos 3 más 3. Vamos a tener 0. ¿No ve? Menos 3 fila 1, menos 3 por 2, menos 6. Menos 6 más fila 2, menos 6 menos 1, menos 7. Menos 3 fila 1, menos 3 por 3, menos 9. Menos 3 más fila 2, ¿no? Menos 9 más 1, menos 8. Menos 3 fila 1, 3 por 7, 21. Con este menos 21. Menos 21 más 6, menos 15. Muy bien, vamos a la tercera fila. Menos 2 fila 1, menos 2. Menos 2 más 2, 0. Menos 2 fila 1, menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 más 0, menos 4. Menos 2 fila 1, menos 2 por 3, menos 6. Menos 6 más 4, menos 2. Menos 2 fila 1, menos 2 por 7, menos 14. Menos 14 más 8, menos 6. Bien, necesitamos ahora volver esto pivote. ¿No ven? Podemos entonces multiplicar por menos un séptimo, el menos para volver positivo. ¿No? Multiplicamos menos un séptimo a la fila 2 y eso reemplazamos en fila 2. ¿Qué vamos a tener? Nos va a quedar 1, 2, 3. No sufre cambio la fila 1. La fila 2 sí va a cambiar, ¿no? Menos un séptimo por 0, 0. Menos un séptimo por menos 7, vamos a tener acá 1. Menos un séptimo por menos 8, vamos a tener 8 séptimos. Menos 15 por menos un séptimo, vamos a tener 15 séptimos. Bien, vamos en la fila 3, que no cambia nada. Pero ya obtuvimos el pivote en la fila 2, ¿no? Ya tenemos ahí nuestro pivote. Bien, acá podríamos decir entonces menos 2 fila 2 más fila 1 en fila 1. Acá vamos a tener 4 fila 2 más fila 3 en fila 3. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener 1, 0, 0, ¿no? Por las operaciones elementales que hicimos, estos elementos se van a volver 0. 0, 1, 0. La fila del medio no va a cambiar. Esto va a estar ampliado. Aquí vamos a tener 15 séptimos. Menos 2 por 8 séptimos, ¿no? Y ese resultado, sumado más 3, vamos a tener acá 5 séptimos. Muy bien. Menos 2 por 15 séptimos más 7, vamos a tener 19 séptimos. Ok, y está la fila 1, vamos a la fila 3. 4 por 8 séptimos menos 2, vamos a tener 18 séptimos. 4 por 15 séptimos menos 6, vamos a tener también 18 séptimos. Necesitamos volver esto 1.
Para eso nosotros vamos a multiplicar 7 sobre 18 la fila 3 y eso en la fila 3. ¿Qué vamos a tener? Nos va a quedar lo siguiente. No pasa nada con la fila 1, no cambia. La fila 2 tampoco cambia. La fila 3 sí va a cambiar. No, esto se va a volver 1. Y esto también se vuelve 1. Muy bien, utilizamos como pivote este 1. Vamos a tener entonces menos 5 séptimos fila 3 más fila 1. Esto en fila 1. Acá vamos a tener menos 8 séptimos fila 3 más fila 2 y esto en fila 2. Nos queda entonces 1, 0, 0, 0, 1, 0, ¿no? Por las operaciones elementales que tenemos, esto se va a volver 0 y nos va a quedar 0, 0, 1, que es a lo que queríamos llegar. ¿Qué vamos a tener en la siguiente columna? Vamos a tener menos 8 séptimos por fila 3, menos 8 séptimos por 1, más 15 séptimos. Acá nos queda 1, eso va a ser 1. Bien, menos 5 séptimos por 1 más 19 séptimos. Y eso nos va a quedar 2. Ya hicimos las operaciones correspondientes para llegar a la matriz identidad en esta primera parte de nuestra matriz ampliada. Recordemos que esto vino de alfa 1, esto vino de alfa 2 y esto vino de alfa 3. Entonces nosotros podemos decir que alfa 1, ¿no?, que está acá con el coeficiente 1, va a ser igual a 2. Muy bien. Ahora este, ¿no?, alfa 2 va a ser igual a 1. ¿No ven? Y alfa 3 también va a ser igual a 1. Estos son los valores de nuestras constantes, ¿no? Valores únicos que andábamos buscando para poder expresar esos tres vectores como combinación lineal del vector dado. Entonces, si observamos nuestro ejercicio, teníamos que encontrar los valores de alfa 1, alfa 2 y alfa sub 3. Ahora ya los tenemos. Podemos reescribir entonces que el vector 7,6,8 va a ser igual a alfa sub 1, que es 2, por el vector 1, 1,3,2, más alfa sub 2, que es 1, por el vector 2, menos 1, 0, más alfa sub 3, que es el vector 1 también, por el vector 3, ¿no?, que era 3,1,4. Entonces, estas son las constantes, ¿no?, o escalares, que hacen que este vector, ¿no?, el vector 7, 6, 8, puedan expresarse como combinación lineal de los tres vectores dados. Entonces, como existen los escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3, podemos dar por demostrado que el vector u es combinación lineal de los tres vectores. Podríamos hacer una pequeña demostración, ¿no?, tratando de operar. Podemos observar, si metemos este escalar, que vamos a tener 2,6,4, ¿no? 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, más este 1 no pasa nada, ¿no? Multiplica y no afecta. Vamos a tener 2, menos 1, 0, lo mismo acá, 3,1,4. Muy bien, y si sumamos componente a componente, vamos a tener 2 más 2, 4, más 3, 7. Bien. 6 menos 1, ¿no?, 5. 5 más 1, 6.
4 más 0, 4 más 4, 8. Por lo que verifica. Muy bien. Bien amigos, eso es todo en cuanto al ejercicio. Hasta un próximo video.